Este vídeo versará sobre la organización y composición del Consejo de Estado. Este se encuadra dentro del tema 10º del bloque primero referido a la organización del Estado y administración pública. Como en vídeos anteriores, este vídeo me lo podréis pedir en formato PDF en la dirección de correo abajo indicada. Si bien el Consejo de Estado tiene su base y fundamento jurídico en el artículo 107 de la Constitución Española, su desarrollo es por ley orgánica, concretamente la Ley Orgánica 3/1980 de 22 de abril del Consejo de Estado. Este será el marco normativo del presente vídeo. Con respecto al funcionamiento, el artículo 3 de esta Ley Orgánica del Consejo de Estado nos indica dos fórmulas. En primera, una obligatoria, la marcamos de color rojo, y otra potestativa, que la marcamos de color verde. En cuanto a la cuestión obligatoria, es decir, sí o sí tiene que actuar de las siguientes tres maneras. En primer lugar, en pleno; en segundo lugar, en comisión permanente; y en tercer lugar, en comisión de estudios. Y podrá actuar, es decir, de manera potestativa, puede que sí, puede que no, en sesiones. Como hemos comentado, el Consejo de Estado actúa de manera obligatoria en pleno, en comisión permanente y en comisión de estudios, y de manera potestativa en sesiones. Pero ¿quién compone cada uno de estos? Pues bien, en el caso del pleno le compone el presidente, los consejeros permanentes, los consejeros natos, los consejeros selectivos, secretario general, es decir, todos. O sea, todos tienen que estar en el pleno. Caso comisión permanente, solo los consejeros permanentes sumado el presidente y el secretario general. Comisión de estudios, una regla, se estudia de 2 en 2, es decir, nos vamos al pleno, pero en este caso consejeros permanentes tiene que haber 2, consejeros natos tiene que haber 2, consejeros selectivos tiene que haber 2, pero otra vez tiene que contar la figura del presidente y del secretario general. En el caso de las secciones, consejero permanente, letrado mayor y letrados. De ahí que haya esa excepcionalidad, ese podrán de que puede que haya secciones o que no. Si las hay, mínimo 8 secciones. A partir de aquí es importante estos dibujitos para que sepáis que existe secretario en los 3 obligatorios y en los 3 obligatorios también existe presidente. El siguiente paso es analizar cada uno de los integrantes, en este caso del pleno. Aquí tenemos que son el presidente, los consejeros permanentes, los consejeros natos, los consejeros selectivos y el secretario general. En primer lugar, comenzamos con el presidente. El presidente del Consejo de Estado es nombrado por Real Decreto del Consejo de Ministros, entre juristas de reconocido prestigio y experiencia en asuntos de Estado. Entre sus competencias destacan 4. La primera, fija el orden del día en el Pleno y en la Comisión Permanente. Por lo tanto, en las secciones y en la Comisión de Estudios no es así. Preside también tanto el Pleno como la Comisión Permanente. Ostenta ese estatus de representante del Consejo de Estado y aprueba los gastos de los servicios a su cargo. El estatuto de altos cargos en materia de incompatibilidad se le asigna también al presidente, así como todas esas incompatibilidades con mandatos como pueda ser el de diputado, el de senador o el miembro de una asamblea de una comunidad autónoma. Los siguientes integrantes son los consejeros permanentes. Como bien dice su nombre, estas personas son nombradas sin límite de tiempo, también por Real Decreto, y tienen que estar en igual número al que haya de secciones del Consejo. Son nombrados entre personas que hayan estado comprendidas en alguna de estas categorías, y es importante el matiz, son o hayan sido ministro, presidente de Estado, tal, hay un largo, etcétera. Y por último, le rigen las mismas incompatibilidades que los altos cargos, con las incompatibilidades con mandatos de carácter político como el de diputado, senador
etc. Con respecto a los consejeros natos, la primera característica es que ostentan este estatus por razón de su cargo y mientras lo desempeñan. Es decir, que cuando se acaba el cargo, se acaba el ser consejero nato. La segunda característica, conservan su condición mientras ostentan el cargo. Lo que venía a decir, cuando se acaba el cargo, se acaba el nato. En tercer lugar, está la especialidad de quienes hayan desempeñado el cargo de presidente de gobierno, pero en este caso adquieren esa condición con un carácter vitalicio y siempre que ellos quieran, y ese deseo lo puede manifestar en cualquier momento. Es decir, oye, he sido presidente de gobierno y quiero estar en el Consejo de Estado como consejero nato. Pero en ese caso no es cuando finaliza ni nada por el estilo, sino cuando esa persona lo solicita. Y entre los cargos más importantes, no entre los cargos, estos son los cargos que hay. Destaca para que podáis relacionar, si os preguntan, el fiscal general del Estado. Si os preguntan pues este cargo, pues mira, una manera de concluir una pregunta corta pues sería el añadir que dentro del Consejo de Estado, según el artículo 8 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado, pues ostenta el estatus de consejero nato. En cuanto a los consejeros selectivos, la primera pregunta que debemos hacernos es ¿cuántos deben ser? Pues bien, este número tiene que ser de 10. La siguiente pregunta, ¿durante cuántos años? Pues estos son nombrados por un periodo de 4 años y este nombramiento se hace por Real Decreto. Tercera pregunta que deberíamos hacernos, ¿vale todo el mundo para poder ser consejero electivo? Pues no, tienen que haber desempeñado alguno de los siguientes cargos, desde diputado, senador de las Cortes, hasta un presidente o miembro de un consejo ejecutivo de una comunidad autónoma, pasando por un alcalde de capital de provincia. Y por último, dentro de estos 10 es importante, dentro de estos 10 tiene que haber 2 consejeros selectivos que hayan desempeñado el cargo de presidente del Consejo Ejecutivo de una comunidad autónoma, es decir, que haya sido presidente de una comunidad autónoma. Aquí veis que pone presidente o miembro del Consejo Ejecutivo, pues este es obligatorio. Podríamos pintar presidente o miembro del color ejecutivo de comunidad autónoma, subrayarlo color rojo de manera obligatoria, tiene que haber 2, y el resto color verde, que son potestativos, pero hay que completar ese número de 10. A partir de ahí, estos 2 consejeros selectivos que hemos cogido comunidades autónomas tienen que haber estado en una comunidad autónoma un periodo mínimo de 8 años. No se me ocurre así a bote pronto, por ejemplo, Cifuentes en Madrid no hubiese podido ser, pero por ejemplo José Bono, creo que estuvo muchos años en Castilla-La Mancha, pues sí que podría ostentar este cargo. Y tendrá un mandato de 8 años. No vale que le quites al día siguiente o al año siguiente. Tiene que dar 8 años. Disculpad si no he acertado un poco con el tema de cuántos años ha estado José Bono en Castilla-La Mancha o lo que sé. Estoy un poco apartado de la política y por eso no sabría poner así algún ejemplo. Pero bueno, para que os hagáis una idea, una persona que lleva menos de 8 años, que haya estado menos de 8 años de presidente autonómico, no puede ostentar el cargo de consejero electivo del Consejo de Estado. Para terminar, el último integrante, que es el secretario general. Este debe ser nombrado por Real Decreto. Pero volvemos a lo mismo que hemos dicho anteriormente, no vale cualquiera, sino que tiene que ser entre letrados mayores a propuesta de la comisión permanente aprobada por el Pleno. A partir de ahí, asiste, si os acordáis, al cuadro resumen que hicimos al principio del vídeo, pues tanto en el Pleno como la comisión permanente como la comisión de estudios.
en las tres actuaciones donde es obligatorio tanto el secretario general como el presidente, como de por sí en el Consejo de Estado, porque ya habíamos dicho que la selección tiene un carácter potestativo. A partir de ahí, actúa con voz, pero sin voto.